Hola, bienvenidos a Multiversum Comics. Aquí en este espacio una vez más de Diálogos 2 in 1, donde llegamos al capítulo 11 por fin, después de una pausa, y con un gran invitado. Él es Gabriel, o Gapex, y su canal es llamado Comemente. Para mí es el canal referencia de Colombia. Realmente no conozco muchos, pero digamos que en esta temática es el que más destaca o el que he seguido por más tiempo. Y bueno, pues, ¿cómo estás en primer lugar? Y nos podrías contar un poquito de ti y de tu canal. Bueno, nada, yo bien, de puta madre, primero que cualquier cosa, pues gracias por invitarme. A mí me encanta eso de colaborar con otra gente que genere contenido en la plataforma. De por sí creo que debería ser el ADN de todos los canales, esa debería ser una de las vocaciones, debería ser generar comunidad. Lastimosamente no siempre pasa. Entonces, pues a mí cada vez que alguien me extiende la mano, yo lo hago constantemente en mi canal, tú que lo sigues te das cuenta que yo siempre tengo invitados y creo que esa debería ser, me repito, una vocación. Sí, de Colombia no hay muchos canales de cómics realmente. A ver, hay, pero digamos que valgan la pena, que tengan conocimiento, que tengan algún grado de trabajo detrás, aunque el mío es un canal muy artesanal, pero me refiero que yo como consumidor, no como creador de contenido, los consumiera, no hay salvo quizás el de Carlos Granda, que está más enfocado a creativos del cómic, porque él es un dibujante colombiano, digamos, de primer nivel en el mercado gringo. Entonces, bueno, él habla un poquito de más desde adentro de la industria. Pero así de lo que es divulgación pura y dura, yo tengo la ventaja, soy el mejor porque soy el único que vale la pena, por llamarlo de alguna manera. Entonces no hay mucho paralelismo con el que compararme. De mí, ¿qué te puedo decir? Hombre, que mi canal tiene 7 años. Yo creé el Comemente hace unos 7 años. Antes de que me pregunten, no tengo ni puta de dónde salió el nombre. No lo recuerdo, no me da la cabeza. Es cierto que el nombre viene heredado de mi blog. Yo antes era blogger. Vamos, que pasar a YouTube fue como la evolución natural, hacer la parte audiovisual, hacerlo más audiovisual, más atractivo. El blog se llamaba El Comemente. ¿De dónde saqué ese nombre? Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea. Mi mente no me da para acordarme de dónde salió. Cuando hice el cambio fue hace 7 años. Abandoné totalmente el blog, es más, hasta lo eliminé y me dediqué a YouTube, aunque no hablo solamente de cómic. También tengo secciones dedicadas a videojuegos, pero claramente el eje, la fuerza de gravedad del canal y diría yo que el 70% de los suscriptores y repros parten de videos de cómics. O sea, lo de hacer cosas de videojuegos es más un tema de terquedad mía, porque no es un contenido que funcione particularmente bien dentro del canal. Pero como mi canal tiene la ventaja de ser autónomo, de ser un canal pequeño, yo tengo son 7,000 y pico suscriptores, un canal totalmente anecdótico, yo tengo la libertad de que el canal solo tiene una razón de ser, mi capricho, lo que yo quiera hablar, cuando yo quiera hablar y como yo quiera hablarlo. Entonces yo sigo generando cuestiones de videojuegos, aunque tengo claro que mi comunidad está centrada en el tema del cómic. Y por ahí precisamente en transmisiones recientes que he visto de ti, me he enterado que ya has dado pasitos hacia la parte más de creativo, ¿no? En el cómic. Sí, sí, yo creo que ya recorrí todo el camino. Ujú. Primero fui lector, después fui comprador muy fuerte. Eso obviamente desemboca en que termine siendo coleccionista. Me hice comic tuber y faltaba era ser creativo el cómic. Y pues nació justamente a raíz de mi canal, digamos, de que gente me conoce y tal. Pues llegó la oferta de colaborar con un artista colombiano, entre otras cosas con Granda también, en un proyecto. Y pues nada, empezamos a crear algo juntos. Yo lo empecé a guionizar, pues a mostrarle ideas y conceptos a él y al otro miembro del equipo que era Champer Ramírez, que es un colorista que trabaja para la Heavy Metal, la revista que actualmente está dirigiendo Grant Morrison. Y empezamos a hablar de cositas, de qué se podía hacer. Y al final nació un proyecto muy bonito llamado Elemental, que en algún momento estuvo bailando entre varias editoriales. Empezamos a ofrecerlo, ¿no? A editoriales nacionales. Y a la final encontró casa. Esa casa es Bocadillo Editorial. El primer tomo está totalmente terminado ya, pero el COVID se metió en la mitad. El cómic salía el 5 de mayo, si ya mal no recuerdo, en mayo, no, ya no recuerdo si fue el 5 o el 25. Estaba en el planning editorial de Bocadillo, se metió el COVID y simple y llanamente se canceló hasta nuevo aviso. Ese nuevo aviso ya tenemos fecha nuevamente, ya la editorial volvió a retomar o está en ese proceso, cuestiones de imprenta y demás, y debería salir a mitad de enero, primeros días de febrero, debería estar el primer tomo de Elemental, cómic que guionizo yo, que creé yo, pues digamos, todo ese imaginario para Bocadillo Editorial. A partir de ahí, a raíz de que yo me he movido en redes mostrando
previews del proyecto y cosas como para no dejarlo morir a raíz de justamente culpa del COVID, ¿no? Para que la siguiera como en la cabeza de la gente que iba a salir. Pues nació otro proyecto en Europa, se puso en contacto conmigo otra gente en España puntualmente y terminé escribiendo una segunda serie para 2021 que se llama Limbo, la cual esa sí está en pleno desarrollo, digamos, no hemos terminado el primer número, pero bueno, nada, está, digamos, esa va viento en popa y esperemos que en 2021 tengamos a principio de año para el mercado colombiano Elemental y hacia el otoño se esté publicando en España el primer número de Limbo, así que digamos que sí, que ya recorrí todos los caminos, me falta ser editor y no sé qué más. Organizar convención, ¿no? Eso. Hacerme Bueno, cosplayer, ahora, una cosa así. bueno, yo que justo me encuentro en Chile y estoy más cerca de ti, en cierto modo, Ah, es espero cierto que tú poder estás en leer Chile, tu obra. me lo dijiste la otra vez, ¿no? Que estabas en Chile, aunque créeme que no te habías ido a Chile. Es difícil, bueno, tú en Chile te habrás dado cuenta, y en México también. Las obras de los países, es difícil de nuestros países, saca la Argentina, incluso México, aunque México mucho más que Colombia, incluso Chile, por supuesto que sí, pero las obras importantes de historieta, de cómic de estos países, de México para abajo hasta la Patagonia chilena, es muy difícil que abandonen las costas de los países, o sea, que lleguen a tener un impacto. A ver, para hablar claramente, es muy difícil que un cómic chileno se lo veas editado a Image, a Fantagraphics, por bueno que sea, ¿sí? Y lo mismo aplica al cómic colombiano, paraguayo, ecuatoriano, peruano. Es muy raro, yo de por sí ni siquiera en español, ediciones españolas de autores que no sean de la historieta argentina, porque el Perramus lo ves 20.000 veces, el Eternauta lo ves 50.000, si la saca algo Salvador Sanz lo ves editado por Astiberri, Bef de México, pero si tú ves, por ejemplo, un titán, porque es un monstruo, como Raúl Treviño, su cómic autoeditado, porque Nómadas Sí, del Yermo no tiene una versión en España. Y mira que sería un cómic para, yo fuera un editor de, no sé, Iprea o de cualquier editorial española, la que sea, SC, Panini, la que fuera, Astiberri, Norma, Planeta, a mí me parece que la obra de Treviño es una apuesta segura. Un tipo que tiene miles de seguidores, porque un tipo con unas calidades más que comprobadas, y con todo eso no existe una obra, un tomo de Nómadas del Yermo, un recopilatorio o números sueltos de la obra por fuera de México y aún en México es editado por él mismo. Entonces es muy difícil. Y eso que es México. Ya ni te digo el cómic, no sé, de Bolivia, que no sale de allá. Mira, puedes escribir el nuevo Watchmen, no se entera nadie que no sea boliviano. Entonces, por mucho que yo tenga fe en nuestra obra, entiendo las límites que tiene el cómic suramericano para llegar a otros mercados, ¿no? Esto no es manga ni es cómic europeo. Nosotros nadie nos consume y como nadie nos consume, nos tenemos que enfocar en el mercado local. Obviamente la idea es hacer una diferencia, intentar lograrlo y pues, yo personalmente aprovechando mi impacto en gente de otras partes que me sigue, voy a intentar sacar la obra de Colombia, pero uno es consciente de que eso es una empresa jodida. sí, claro. A mí, además de los cómics, mi otro gran hobby o pasión es la música y generalmente géneros que no son pues tendencia principal. Entonces siempre he vivido este mismo fenómeno de que los grupos de América, de prácticamente cualquier país, pues sufren muchísimo más para llegar a otros lados. Generalmente la gente extranjera que los aprecia es porque también son personas pues que se sumergen de lleno a la música, ¿no? Y Sí, pues no buscan y es el buscan gran y encuentran. público, ¿no? Pero no es el gran Entonces público. es lo mismo con el cómic latinoamericano. Si hay gente de otros países que lo aprecia bastante, pero es una minoría. Si de por sí el cómic es un nicho, este segmento está todavía más pequeño, por decirlo así. Y Claro. como dices, es complicado, pero sí creo que hay que ir empujando poco a poco por todos los lados que se pueda y ver que haya, o sea, aunque sea un crecimiento o al menos llegue un poquito más a la gente. Por eso te digo que ahora, cuando tengas tu obra, pues espero poder leerla y por acá igual estarla comentando o luego invitarte y platicar de ella, porque eso sería interesante. Siempre he querido como hablar con un artista o escritor de su obra misma para ver su percepción, ¿no? Porque obviamente cambia lo que el lector asimila o lo que el lector comprende o piensa a lo que uno hace cuando ya es creativo. Y bien, vamos a entrar al tema. Este canal siempre está enfocado en hablar del cómic para difusión. Nos hemos centrado mucho en el cómic estadounidense porque obviamente es lo que más jala y lo que nos permite ir como formando una masa de audiencia que poco a poco nos dé el espacio para hablar de otras obras pues más interesantes o a lo mejor más extrañas o más difíciles de tocar en un primer punto. Así que como ya hemos logrado cierta pequeña presencia y ya tenemos una base,
ahora vamos a empezar a experimentar y meter nuevos temas, que tampoco es como que la gran cosa super underground, pero sí es algo ya un poquito más allá. Hoy vamos a platicar de Moebius, de Jean Giraud, que es un artista francés, probablemente es el artista europeo, me atrevería a decir, más famoso en el mundo, en el sentido de que es Del mundo del cómic, conocido, sí, claro. ajá, en el sentido de que es conocido hasta por gente casual, no tanto, pero sí tiene cierto renombre, incluso en gente que Hombre, no ha... también es que ha Ujú, coqueteado con otros medios, ¿no? Por ejemplo, ha sí, estado trabajando, estuvo muy cerca de hacer cosas con Dune, con Jodorowsky. Sí, es un artista como estos, como Giger, que aunque es un artista, lo conocen en otra, ¿sabes? Es así. sí. Y netamente en el cómic, pues lo que no sale de Estados Unidos, no sale de Marvel, DC, etcétera. Y muchos artistas de diferentes países lo referencian como alguien importante o que los influyó mucho. Si ustedes buscan mangakas, artistas de Estados Unidos, latinoamericanos, siempre, generalmente se les menciona, porque su arte sí creo que formó o impulsó una corriente que ya dejó una huella imborrable para el cómic contemporáneo. Así que en esta ocasión vamos a hablar de Moebius en general, de su carrera y de ciertas cosas interesantes de él como persona y personaje. Invité a Gabriel porque es un fan del artista, le gusta bastante. Como ya me expresó en privado, pues no es así súper conocedor, pero sí tiene bastante bagaje con él y eso es bueno para que compartamos puntos de vista sobre este artista. Él nace en 1938 y comienza en el cómic de una forma pues, muy curiosa porque en Europa tienen un gusto muy peculiar hacia el western. No sé si es porque es como algo muy ajeno a ellos o por qué será, pero les gusta mucho. Y básicamente Jean Giraud empieza ahí y con un seudónimo que al principio era Gir. Este es como su etapa primigenia. Luego ocurre un momento en que su madre se casa con un mexicano y va a México por unos meses y tiene pues, una especie de viaje, revelación, como se le quiera llamar, Es una hacia el epifanía, desierto. ¿no? Una Exacto, epifanía una ahí toda. epifanía con este simbolismo o la magia o el ambiente que tiene el desierto como un ecosistema muy peculiar que forma o consolida una nueva figura, un nuevo personaje, que es Moebius. Moebius que Una nueva sería como, personalidad casi. que él sería como su cara de ciencia ficción, más Eso es. que no solo es ciencia ficción, sino que abarca muchos temas metafísicos, Sí, filosóficos, reflexivos. esa explicación, digamos, rápida y fácil, aunque Sí, aunque obviamente se puede abarcar con mayor profundidad, pero la explicación fácil es, Moebius era un dibujante importante que ya había trabajado en Pilot, había trabajado en publicaciones que terminarían marcando época. Tú bien nombras en el caso de los western Blueberry, que para muchos es el mejor western de la historia. Entonces ya era un autor consagrado, pero claro, cuando él se transforma en Moebius, tiene esta transformación, si uno busca una constante, un común denominador, es que ya se mete de lleno a crear ciencia ficción. Una ciencia ficción mucho menos ciencia, más ficción porque es ultra especulativa, alucinógena, metafísica, pero ciencia ficción. Uno a Moebius lo identifica con ciencia ficción. este es el punto de partida para comprender a la persona y a estos dos personajes, que el predominante y el más famoso popular es Moebius, y por eso casi todos lo conocen simplemente como Moebius. De hecho, cuando falleció en 2012, los homenajes, los artículos, los podcasts que le hicieron mención, siempre lo ponen como Moebius. Obviamente se destaca su nombre original, pero Moebius básicamente eclipsó a toda la persona. Fue lo que llevó más peso y lo que tiene las obras más reconocidas o que suelen ser las favoritas del público de diferentes países. No, y para él mismo. Es que está Ujú, claro que Chayanne es Chayanne. Chayanne se llama Chayanne, aunque se llame de otra forma. Moebius es claro. Moebius. A él el personaje se lo comió hace mucho rato. La inercia, la gravedad propia de Moebius. Y en su arte también la evolución. Es cierto que ya él era un titán. Uno ve Blueberry y tiene en Arizona Love, por ejemplo, que es uno de mis álbumes favoritos dentro de Blueberry. Tiene páginas que son para enmarcar dentro del Olimpo del cómic. Pero claro, lo mejor estaría por venir en su periodo Moebius. Entonces, la evolución de él no solo fue, digamos, como persona, sino que su arte también fue cada vez más experimental. Y ahí tienes tú las mejores páginas de Moebius, en el Moebius experimental, en el Moebius que jugaba con el lenguaje del cómic a unos niveles
que yo diría que muy pocos autores lo han hecho. Es más, no lo dije por no interrumpirte. Cuando dijiste que yo no soy gran conocedor de Moebius, no lo soy. No soy un tipo que me haya metido de lleno a la vida de él como para saberme las 5.000 anécdotas o leído 7 libros. Me pasa, por ejemplo, con Morrison, el cual sí he consumido mucha literatura sobre él. Pero yo puntualmente me considero un fan púrico de Moebius por una razón, porque para mí Moebius es el mejor dibujante que ha dado la historia del medio en cualquier geografía. O sea, si hay que hacer un top 5, top 10 de los mejores dibujantes de la historia del medio, yo a Moebius te lo pongo por encima de Alex Raymond, yo te lo pongo por encima de los más top. Para mí no hay un cómic mejor dibujado que un cómic que haya dibujado Moebius. Con esta introducción creo que la gente que no lo conozca o lo haya escuchado mencionar pero nunca haya experimentado una de sus obras puede ver ante lo que estamos. Realmente es alguien pues muy importante de una calidad que es sobresaliente en todo sentido. Él ya expresó su punto de vista muy tajante y directo y eso me agrada mucho. Yo, si tuviera que decir un mejor dibujante de cómics, sí me iría con Moebius, por lo que ya expresaste y lo que vamos a ir comentando a lo largo de este programa. Vamos a regresar un poquito a su parte inicial. Moebius, como bien mencionabas, trabajaba en una revista llamada Pilot. Para quien no conozca un poco del mercado franco-belga, podríamos decir que las revistas tenían un lugar muy importante, que quizás sería equivalente a las editoriales gringas, y Pilot era la más popular en su momento. El género que estaba de moda, como ya mencionamos también, era el western, y su primera obra, no literal, pero digamos la primera obra de importancia o la que muchos toman como punto de arranque, pues es el Teniente Blueberry. Sí, no es la Es primera, ni siquiera es el primer uh-huh. western en el que trabaja, Sí, pero es claro. la relevante, es la que la pone en el foco, ¿no? Que es esta, mira. Es una historia, es una obra que duró bastante tiempo, tiene múltiples volúmenes, no sé si tú la tengas toda o qué tal. No, en esta edición no, esto es un integral Uh-huh. y vienen 3 álbumes por tomo que se está Sí. recopilando ahora. Yo la tengo más finos, la tenía completa, sí, son estos álbumes, pero ya no la tengo completa porque en la sala, que es por ejemplo este de Arizona Love, Sí. porque me la quiero hacer toda en esta, que es la versión definitiva, por llamar de alguna manera. A la final vendí los álbumes individuales. Pero para mí esto es esto es una obra que tiene que estar, una comiteca que no tiene esta obra, es una comiteca coja. Para mí, quizá por la cercanía de México a Estados Unidos, el western siempre ha sido un género un poco difícil, ya que creo que me tocó, y también temporalmente, una época en que ya había mucho relleno, mucha saturación, muchas cosas que pues eh, no tenían como que demasiado interés. Y en México los intentos o la forma en que se ha ejercido el western ha sido muy curiosa, porque se ha Beat, centrado mucho en la Beat, picardía, en la violencia, Beat en lo editó sexual. el Beat editó los 4 primeros Uh-huh. números, por ejemplo, en una edición de mierda, pero la editó. Sí. Por Navajo, Águila Solitaria, Caballo de Hierro. Bueno, los primeros 4 álbumes los editó Beat, que es muy curioso, entre otras cosas. Pero no, esto es una obra fantástica. Esto es una obra, tiene un problema, que es que, bueno, supongo que lo ibas a decir, que no todo Blueberry es dibujado por Moebius, ¿vale? O sea, Moebius, en este caso Jean Giraud. Giraud deja el escritor, Charlier, y Giraud dejan la obra, cada uno en un punto diferente, y después hay álbumes en que no participa ninguno de los dos. Hay álbumes que incluso Moebius ejerce de dibujante y escritor, y después hay muchos álbumes en que ya no está, digamos, ninguno de los dos. Y a mí esos álbumes como tal no me interesan, porque se nota Sí. mucho, ¿sabes? Es el Real Madrid sin Cristiano Ronaldo, una cosa así, o Barcelona sin Messi. O sea, ya no va a ser igual, es imposible. Bueno, como mencionaba, para mí el western era un género pues muy poco interesante por estas referencias que tenía, la saturación del mercado gringo y la forma en que se ejercía western en México en el cómic, pues era muy llana, muy vulgar, por decirlo así, y no tenía demasiado contenido. Así que cuando conocí Blueberry fue como algo, pues una revelación, porque realmente las grandes películas western que vi ya fue mucho tiempo después. Blueberry fue como el primer cómic o simplemente la primera historia de ese género que realmente me agradaba. Y por eso fue algo que me marcó. Pese a que, como dices, quizá no es mi obra favorita del autor, pero sí tiene muchas cosas destacables. Tiene varios elementos llamativos y el dibujo pues está en una parte muy interesante. Como la obra se fue haciendo en diferentes años, y algo que siempre se aprecia en Moebius, es que fue experimentando y cambiando su arte. No de forma brusca ni salvaje, sino que iba orgánicamente moviendo por aquí y por allá cositas, metiendo nuevas técnicas, herramientas y simplemente lo que él sentía, necesitaba o buscaba contar, pues lo iba ejemplificando bien con su trazo. Entonces, en general, ¿cómo le resumirías, digamos, a Blueberry, a alguien que no sepa de qué trata?
Es el mejor western. Yo concuerdo con esa descripción. Es el mejor western. O sea, si vas a leer un western en tu vida, tiene que ser Blueberry. Es un western de tramperos, como lo llaman los españoles. O sea, ¿cómo te lo describo? Un protagonista cabronazo, un antihéroe realmente, con una ética de caucho, pero el típico antagonista o el típico antihéroe con ciertos valores que están muy mimetizados por y que se meterá en 150.000 problemas justamente por esta naturaleza que el mismo Moebius después la explora más adelante en otra obra que tiene mucho que ver con Blueberry, que es esa naturaleza hacia la catástrofe y la desgracia que es natural de Blueberry. Es un western para divertirse, es un western divertido, pero es western puro. O sea, si te gusta el género western, lo vas a disfrutar como un enano. Si no te gusta el western, esta quizás es una obra que te pueda gustar porque es lo mejor que te puede ofrecer el género. No es genérica en ningún aspecto, es superlativa en todos sus apartados. Entonces, si nunca has podido empatizar con el western, si hay una oportunidad de que disfrutes un western, es este, es el western a leer. También algo que me llama la atención es que generalmente en el western, por lo mismo de la cercanía, muchas veces había ciertas cuestiones culturales o clichés hacia México que a mí siempre me resonaban de una forma extraña. Y en Blueberry, tanto por el guionista y el dibujante, como que hay un manejo o un estudio un poquito más detallado que lo hace, pues, o sea, no le pones peso a ese detalle. Y eso también es muy interesante, que pues, es un trabajo que tiene mayor elaboración. Otro western que también tiene o tuvo Jen Europe, pues se llama Jim Cutlass. No sé si se lo leíste alguna Sí, vez o lo ubiques. sí por ahí también lo tengo en la, lo que pasa es que no en esta estantería, sino en las del frente, y no me voy a levantar, pero sí, sí yo tengo Jim Cutlass. Para mí no, hay gente que le gusta mucho, para mí no está al nivel de Moebius, o sea, de Blueberry. Y la prueba a obras relevantes del cómic europeo siempre va a aparecer el nombre Blueberry, no necesariamente el nombre de Jim Cutlass. Estos dos son como sus obras de género western más importantes. Como mencionamos, tiene varias más y es básicamente la forma en que empezó su carrera. Y de ahí se fue ganando un nombre. Hasta el punto en que pues se salió o se fue de Pilot porque era una revista que en cierto modo coartaba su libertad creativa. Y se fundó o participó con los artistas o los que emprendieron la revista Metal Horland, que Sí, los básicamente es la humanoides asociados. Metal Horland básicamente es la raíz de heavy metal o Claro, un es que heavy, no, antecedente. no, no, es que heavy metal es puntualmente la versión gringa de Metal Horland. Bueno, aquí en Metal Horland pues empezó en auge la ciencia ficción, como ya mencionamos, pero una ciencia ficción distinta. Porque en esos tiempos la ciencia ficción pues era quizá muy juguetona, muy infantil, o pues sin demasiado que dar, entre comillas. Y diferentes artistas fueron dando tonos distintos, un poco más maduros, un poco más centrados en ciencia, como bien mencionó él, Moebius más centrado quizá en la ficción y en Claro, porque experimentar aparte con... se cruzó con Jodorowsky. Sí, Entonces, eso es un punto de inflexión también en la carrera de Moebius. De por sí, Moebius es mucho mejor dibujante que escritor. Eso no lo mencioné, pero yo todas las cualidades que le atribuyo son como dibujante. Como escritor, es un remedio de Jodorowsky. Él intenta hacer Jodorowsky sin la capacidad intelectual de Jodorowsky. Entonces, cuando tú ves a Moebius escribiendo, es una ciencia ficción. Sí, claro, por supuesto, especulativa y metafísica como la de Jodorowsky, pero por llamarlo de alguna manera, sin correa, o sea, sin pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque a él se le va la pinza. O sea, él quiere ser más Jodorowsky que Jodorowsky, más papista que el Papa, ¿no? Y no, sí. no. Lo mejor de Moebius siempre es en tándem creativo, siempre. Aprovechando que ya mencionaste a Jodorowsky, pues vamos a matar ese elefante de una vez, porque creo Vale, que los que conozcan a Moebius, pues siempre les resuena Jodorowsky, ¿no? hombre, Con los claro, porque artistas, el Incal es posiblemente una de las top 3 del autor y es con Jodorowsky. los artistas de cómic o los dibujantes siempre o casi siempre tienen un guionista que es como su mejor amigo, su referencia o su dupla Mm. creativa de lujo. Y pasa en todos los países, en Estados Unidos se ve mucho. Por ejemplo, por decir algo muy rápido que para que se entienda Morrison y Quietly, ¿no? Claro, ese es el Dream Team, por supuesto. Y con Moebius, sin duda, quizá el guionista que ya mencionamos, el Sí, de Blueberry, Charlier, también era muy, pero Charlier muy, se murió. muy su dupla, pero no convivieron tanto tiempo y su trabajo no fue Claro, tan extenso. Y claro. realmente lo más relevante o
que No, con generó Jodorowsky. cosas diversas Y fue la Jodorowsky. prueba, claro, y la prueba es cómo lo influenció a él. A la final, él empieza a imitar el tipo de cómics que hace Jodorowsky. Entonces, eso demuestra lo influyente y lo relevante que fue en su carrera haber trabajado con Jodorowsky, está clarísimo. Jodorowsky es una persona, pues, que hace muchas cosas, tiene muchas ramas y muchos trabajos, es polémico, muchos lo odian por cosas X o no lo toman en serio por otras, pero su faceta puramente de guionista o de cómic, a mí me No, gusta mucho y considero él es un que es, genio ajá, escritor. es un Como genio. escritor de cómic, es un genio. Por fuera del cómic, un charlatán. Yo estoy totalmente de acuerdo. Exacto. Es así, pero la prueba es que cada vez que él hace otra cosa, cuando se le acaba la plata en la cuenta corriente, vaya a hacer un cómic. Porque él donde es estrella, él donde fue genio y figura, fue en el cómic. Y como comentabas, Moebius, aunque es un dibujante excelente, sirve para sostener un poco el argumento de que pues hay gente que puede ser perfectamente un gran artista, pero no tiene todas las cualidades o herramientas como guionista. Hay gente que como guionista hace un trabajo excelente y a lo mejor no sabe dibujar o no puede dibujar o no No todo tiene el mundo, narrativa. no todo el mundo es Darwin Cook. Y esta es una figura que creo que está afortunadamente muy bien comprendida o adaptada, o sea, una figura de trabajo en Estados Unidos y en Europa. En Japón a veces como que esto casi no se hace, como que una sola persona hace todo, o entre comillas una sola persona hace todo, pero en Europa y en Estados Unidos pues sí es más, trabaja de esta forma, ¿no? Los guionistas y los dibujantes conviven como un equipo creativo, incluso metemos Zapatero, a los entintadores, claro, zapatero y coloristas. zapatos. Rotulador, Stan Sakai era rotulador en Marvel. Y mira que es el monstruo que creó después Usagi Yojimbo. Yo de por sí, ya desde mi experiencia personal actual, creo que Sí, zapatero a sus zapatos beneficia a una obra. Esas ínfulas de mesías que tienen algunos creativos va en contravía de su propio beneficio y de sus propias obras. Por supuesto que si tú eres Darwin Cook, puedes. Darwin Cook nace uno cada 20 años y por lo menos en Colombia no ha nacido ninguno. Así que a menos que tú seas Darwin Cook, a menos que tú seas Will Eisner, a menos que tú seas el maestro Osamu Tezuka, ¿qué hubiera sido Alan Moore si se hubiera puesto a dibujar sus propios cómics? Que entre otras cosas Alan Moore dibuja, pero no es tonto. No es lo mismo que te dibuje Dave Gibbons a que lo dibujes tú. y esto lo menciono para comprender esta forma que Jodorowsky como guionista, pues era el nivel que requería Moebius para llegar al máximo potencial. Y Moebius como guionista, pues no tiene tantos recursos, como bien lo definiste, es muy difuso. Incluso en una obra que veremos más adelante, justifica esta forma de escribir con un concepto que ya platicaremos, pero en sí mismo, pues Moebius como guionista, pues no reluce tanto. Y con Jodorowsky, pues es donde encontramos quizá el top de toda su carrera, aunque hay muchas cosas en toda su carrera que valen la pena y que están de genial nivel, pero aquí son probablemente las obras más interesantes o que más puedan gustarle, no sé si a casi todos, pero sí a gente que esté buscando pues, algo muy especial. Justo en esta etapa con Jodorowsky es donde viene la primera obra que yo conocí de Moebius, que se llama Le Jeux du Cat, Los Ojos del Gato. Los Ojos del Gato es un pequeño cómic muy corto, una novela gráfica podríamos decir, en donde no hay textos, no hay, o sea, hay un guión, pero no hay textos, todo es arte. Y a mí me impactó mucho porque justo venía de leer prácticamente puro cómic estadounidense, algunas cositas de cómic mexicano, y me encuentro ante un cómic que sin narrar nada en prosa, me narraba todo y me transportaba completamente a un mundo increíble. El trazo en sí era maravilloso, era una locura ver todo el dibujo y cómo se iba narrando la obra. Básicamente para plotearla, pues hay un gato y pasa un águila que le arranca los ojos y con esos ojos vamos a ir viendo la ciudad y el mundo. Así a grandes rasgos para no spoilear nada, ¿no? Porque es una obra muy breve y no se puede detallar mucho en eso. Pero sí, las formas en que traza, los ashurados que eran tan peculiares en él, la narrativa del arte. También fue el primer cómic que me hizo comprender la narrativa del dibujo, que el cómic tiene tanto potencial como medio porque te narra por doble partida. Y así es cuando encuentras un buen cómic, cuando tanto el guionista como el dibujante te están contando algo de buen nivel, o incluso cada quien está contando algo diferente, pero concordan de buena forma. Esta es una obra que a mí me encanta. Yo adquirí la edición de Norma, la chiquitita, no sé si tú lo tengas por ahí, y quería adquirir una gigante, que creo que es una edición de 1000 copias, era una edición limitada, pero ya no llegué a ese punto, simplemente me quedé con la chiquita. No sé si tú, bueno, No, ¿qué yo te no la tengo. parece esa? Yo conozco Mm, la obra, pero no la tengo. Tiene la ventaja que te la puedes comprar en francés si te da la gana.
pero no la tengo entre mi colección. ¿Y qué te parece esa obra? A mí me gusta, es que lo que te digo, el ejercicio gráfico de Moebius siempre, y yo por ejemplo, bueno, no lo dije en el directo porque no viene a cuento, pero yo estudié artes plásticas, entonces Sí. digamos que yo valoro mucho, veo cuando veo una obra, toda la parte técnica del dibujo, y a mí me parece siempre, Moebius aún en horas bajas es descrestante lo que hace. No por nada yo lo postulo como el mejor dibujante de cómic de la historia. Y eso es pura narrativa. Esto es muy parecido a lo que pasaría, por ejemplo, con Witry de Quaitly, que para mí es un Moebius moderno, ¿no? O Katsuhiro Tomo, autores que tienen de por sí ellos todos están muy influenciados también, pero son autores que no necesitan el guión. Hombre, como yo está más que demostrado que necesita un guión para hacer un gran cómic, pero me refiero que ellos no necesitan un guión complejo para ser espectaculares. ¿Por qué? Porque ellos a través de sus páginas cuentan de una forma muy especial y es un deleite simplemente mirar. En el caso de Moebius es un deleite que tus ojos vayan saltando entre las viñetas jugando el juego que él te propone visual. Es una de las características fuertes de Moebius y que aparte fue, como tú bien dijiste al principio en la introducción, un elemento que terminó influenciando toda una generación de autores. Sin ir más lejos, Enrico Marini, que para mí es el mejor de los contemporáneos, el mejor de todos, está claramente influenciado por Moebius, mismo Quaitly, ¿no? Entonces, pues claro, es que no tiene pierde. Ver a Moebius es ver una obra que el dibujo te va a volar la cabeza. Sí, aquí aprovechando para hacer un paréntesis, justamente para quien no conozca cómic europeo o demás, en Estados Unidos hay toda una corriente que creo bebe mucho de Moebius, que me atrevería a decir que empieza, o uno de los primeros exponentes, pues es Quitely, pero también está por ahí este artista que creo se apellida Darrow, que Uh -huh. tiene una obra con Miller, que Sí, también tiene un estilo Jeff Darrow, exacto, Jeff Darrow, El de Hard Boiled. exacto. También el artista de Manhattan Project es un poco reminiscente a este tipo como de escuela. En fechas más recientes, un artista que conocí de un cómic de Image que se llama Ice Cream Man, también me huele muchísimo a esa escuela moebiusiana. No sé si lo has conocido a ese artista, No, que no tengo ahorita el... ese puntualmente no conozco el cómic. Ya, pues te lo voy a recomendar para que le des una checada, porque justamente tiene una narrativa y unos enfoques que dices como que esto viene de otro lado, que no es de Estados Unidos. Siempre esta herencia es muy agradable encontrarla y justamente nos deja ver que pese a que ha pasado mucho tiempo y que ya pues ha fallecido hace varios años, 8 años, pues sigue teniendo un legado y que va a continuar y continuar y continuar. De hecho, estaba escuchando un podcast chileno de un par de dibujantes y mencionaban que ellos consideran que los artistas siempre que conocen a Moebius en algún punto tratan de dibujar como él, consciente o inconscientemente. Y digamos que el punto de ruptura en que logran encontrar su estilo, al menos en su experiencia personal, es cuando no simplemente se limitan a eso, sino que van encontrando su propia voz. Eso me pareció un mensaje muy interesante, porque creo que pasa con todos los tipos de artistas que tienen sus referencias, ¿no? Si se quedan en las referencias es cuando pues no van más allá y los que logran trascender eso son los que generan algo nuevo. Volviendo con Moebius y Jodorowsky, pues nos vamos a la obra más famosa o importante tal vez, el Incal, que ahí lo tienes perfectamente. Sí, por acá Desde el tengo principio del la estudio. edición máxima que tiene esto, que es la de Reservoir Books, que es una cosa preciosa por el papel, por los extras. Bueno, es una cosa que tiene una ventaja que tiene, no está recoloreado. Recuerden que el Incal tiene una versión con color nuevo, que en mi opinión afecta dramáticamente cómo era originalmente, ¿no? El arte de Moebius intervenido digitalmente, como se hizo actualmente, para mí pierde mucho de lo artesanal, y en lo artesanal encuentras tú lo más artístico. Incluso yo Sí. tengo álbumes en francés a blanco y negro del Incal y es impresionante el trabajo a tinta de Moebius, ¿no? Ya te diría yo que hasta el mismo color, por increíble que parezca, porque este es el color original, pero hasta el mismo color termina haciendo que se pierda algo del trabajo original del que a tinta es glorioso, el puntillismo, el detallismo, los enfoques, los ángulos, la perspectiva, estas tramas que la hacen con rayas puntos, como si fuera un código Morse, que es tan característico de él para dar volúmenes, y es espectacular, y por supuesto a blanco y negro se percata uno más de ellas, ¿no? Sí, sus recursos constantes de ashurado, por ejemplo, con los colores tradicionales ya se empantanan un poco,
pero con el coloreado moderno digital yo creo que sí lo matas completamente. Lo Entonces, matas. Es con un coloreado digital, es una blasfemia. Y esta edición de Reservoir recupera, digamos, el Inca como se debe tener, ¿no? Sí, pese a que yo soy muy fan del coloreado moderno, me gusta mucho la forma en que han trabajado los coloristas de los 2000 para acá. Estoy completamente de ese lado, ¿no? Que ese tipo de obras se tienen que respetar o mantener con su concepción original, porque si les cambias muchas cosas que a lo mejor para alguien nuevo o sin tanto bagaje, pues no es importante, pero cuando ya tienes como la referencia previa y vas tomando o queriendo experimentar la obra pues de la forma directa o que fue planteada, pues sí te pega mucho. Esa edición, como mencionas, está bastante buena, muy interesante y lo recopila ya completo. Esta obra, ¿cómo podríamos resumirla para alguien? ¿Cómo te atreverías a dar el plot? Para mí esta obra es la piedra filosofal del Jodorowskyverso. Lo que pasa es que hablar ya del Incal, centrándose en Moebius, cuando yo pienso que el Incal es más relevante para la obra de Jodorowsky que para la de Moebius, porque sí, con Moebius encuentras varias de sus mejores páginas, encuentras lo que después él exploraría mucho más, llevaría por ejemplo en El Mayor Fatal, El Garaje Hermético y demás, y otras obras, pero el tema del Incal es que el Incal es como la obra en que Jodorowsky nos muestra todo su universo, todo lo que él quiere proponer a nivel narrativo, y de ella beben obras posteriores. Por ejemplo, mi favorita, y uno de mis cómics favoritos de la historia, que es La Casta de los Metabarones. El Metabarón sale por primera vez en el primer álbum del Incal, que se llama El Incal Negro. ¿Cómo llamaría yo al Incal? ¿Cómo la resumiría yo? Yo la resumiría como la colaboración perfecta entre Jodorowsky y Moebius y la chispa que generaría el mejor dibujante de la historia y que nos daría la que en mi opinión es una de las mejores historias de ciencia ficción del cómic, que es La Casta de los Metabarones. O sea, esto es un cómic angular del cómic europeo. Es ciencia ficción aventurera, muy a los Star Wars, es space opera. De por sí el Incal y toda la historia que nos cuenta el Incal podría ambientarse perfectamente en un universo como el de Star Wars y con un protagonista como por ejemplo Han Solo perfectamente, pero llevada a la madurez, ¿no? No es lo que es Star Wars, que es ciencia ficción for dummies, sino esto es la madurez intelectual, que es lo que propone Jodorowsky en sus obras, ¿no? Algo que es mucho más difícil de digerir sin dejar de ser entretenido, que eso es para mí lo que hace Jodorowsky. Jodorowsky te pone conceptos muy difíciles sobre la mesa, algunos incluso no difíciles, simplemente rebuscados por el tema de su gusto, por el tema de la metafísica, pero al final del viaje es una montaña rusa, o sea, es diversión pura y pura, pura y dura. Él logra eso, esa es una cualidad de él, que algo que parece como, no sé, como que pudieras, como que la música clásica se bailara como el reggaetón, ¿sabes? Te estás ilustrando, estás escuchando algo súper elevado, pero al mismo tiempo estás cogiendo y te estás frotando con una súper tetona, ¿sabes? O sea, lo tiene todo, te divierte y te instruye, ¿sabes? Pues sí, es una obra muy interesante para quien esté viendo este programa en México y quizá en casi cualquier país de Latinoamérica. También es una obra accesible, al menos en México, en las librerías especializadas o no tan especializadas, en las librerías comunes que están en las plazas, etcétera, se puede encontrar. Así que es una obra que sí recomendaría mucho tener en cuenta, tanto para empezar o conocer a Moebius como irse aventurando con el cómic europeo. No sé, tal vez si es demasiado en el sentido de que es una obra tan buena que de ahí les va a Claro, va a generar ser más difícil problemática. después. Claro, después esto tienes que saltar a Torgal y cosas de un calibre equivalente superior, porque si no, lo que te leas todo te va a parecer un ñordo, eso está claro. Pero sí, mira, por ejemplo, se me pasó cuando estaba diciendo John Default, el protagonista, es un Han Solo. O sea, esto es una obra que es fácil que el lector que no está acostumbrado a este tipo de obras o al cómic europeo como tal, pueda usarla de puerta de entrada al cómic europeo. O sea, Sí. porque es todas las cualidades del cómic europeo, sin muchas de las dificultades que te puede generar si vienes de Marvel o DC, digamos, porque eres un lector con menos bagaje o menos cultivado. No es el primer cómic europeo que yo leí, porque el primer cómic europeo que yo leí fue La Balada del Mar Salado, y creo que después La Balada del Mar Salado Torpedo, y ahí sí después leí el Incal. Pero digamos, es una de mis primeras obras como lector, que venía de Marvel y DC, justamente, puntualmente DC, porque yo soy DCista pura sangre, pero fue la que me abrió a ese universo, decir, se hace el cómic de otra manera en otro lado, y a aceptar que se hace de forma infinitamente superior, para llegar a la final, a la conclusión, después de muchos años, que el cómic europeo es el pináculo del cómic mundial. O sea, Marvel y DC son las hamburguesas de McDonald's, ¿sabes? Y el cómic europeo es Ratatouille.
Sí. Ni siquiera juegan en la misma liga. Sí, de acuerdo. Hace poco participamos en un proyecto que van a estar viendo por acá, pues, en algunas semanas, donde mencionamos los 3 grandes mercados del mundo: el estadounidense, Japón y el cómic europeo. Y los que estuvimos conversando concordamos en que, pues sí, Japón y Estados Unidos tienen la industria más mercantilizada, son los más famosos y los que venden por aquí y por allá cuanto quieren, y sí tienen muchas obras muy buenas y todo, pero siempre, o en general, el cómic europeo es el que tiene como que propuestas más interesantes, el que llega más lejos y el que realmente te plantea cosas que hacen valer el medio como una forma de arte por sí sola. Y esto, pues, es bueno que lo comentes en este momento, porque justo es lo que queremos con este programa: compartir más del cómic europeo, porque al menos no sé cómo está en Colombia, pero en México es muy difícil acceder a muchas obras europeas, o está como que muy subvaluado. Lo que tiene eclipsado el mercado es el manga y el cómic estadounidense. Entonces el europeo, obviamente hay lectores, pero son los menos, ¿no? Y siempre tienen que estar rascando en las librerías o esperando las grandes convenciones. Eso va a No pasar sé, siempre, porque a menos que tú sí, estés en Francia, en Bélgica, en Italia, que los italianos tienen su cómic europeo que no es el mismo cómic europeo de la BD, que es todo un fenómeno de ventas de por sí, el caso de los Bonelli. Pero el BD, lo que uno identifica como cómic europeo, ¿no? Que podríamos hablar que es el BD como tal, el cómic franco-belga. Después obviamente tienes el cómic español, que como el cómic franco-belga es tan importante, pasa algo parecido a lo del manga. Si tú vas al chino, al manga, al cómic chino o al cómic coreano, pues no dejan de ser el mismo manga, pero con otro nombre, el mangua y el manhwa. ¿Y por qué? Porque el eclipsa, ¿no? Es tan influyente el cómic japonés dentro de Asia que por supuesto los demás países emulan ese cómic. En Europa pasa muy parecido. El cómic franco-belga es tan importante que después cuando tú vas a España, un Paco Roca no deja de ser un cómic. Es más, muchos de los autores españoles realmente terminan editando para Francia, aunque sean españoles. Sin ir más lejos, el caso de este, el que es Noir con perrito, Black Sat, con animales. Black Sat es un cómic franco-belga. Sí, que hay equipo creativo español, sí, pero es un cómic franco-belga. O sea, es un cómic franco-belga publicado en Francia por una editorial francesa. Y aún los que editan en España, Paco Roca, por no ir muy lejos, está bebiendo de la herencia del cómic franco-belga, ¿no? No está haciendo un manga, ¿no? No es Belén Ortega, por llamarlo de alguna manera. Por fuera de ese mercado, el de Europa misma, por supuesto que en todas las demás partes, y aquí en Colombia pasa igual, el cómic europeo es anecdótico, porque el manga es muy potente y con el tema del anime pues tiene todo un marketing detrás y un borbandeo, y el cómic gringo, el que nos llega fácil por distancia, por impacto, ahora con las películas live action, por el mismo borbandeo que tendría por ejemplo el manga con el anime, por tradición. Entonces sí, el 90% de los lectores por fuera de Europa son consumidores de cualquier cosa menos de cómic europeo. Pero también hay que ser justos que el cómic europeo tampoco es igual de asequible, porque el cómic europeo tiende a ser más costoso aún dentro de Europa, por sí. los tiempos de producción, porque se edita en formato álbum y no grapa. Entonces, claro, siempre son obras que primero necesitas bolsillo para comprarlas y segundo, por supuesto, demandan más de ti como lector. Y muchas Sí. veces, yo soy el primero que cuando empecé a leer cómic, lo hice como quien se ve una serie en Netflix o juega un juego en la PlayStation, lo haces por una cuestión lúdica, totalmente entretenimiento, porque yo quería ver a Superman partirle la cara a X personaje. Por supuesto, a medida que fui avanzando, fui creciendo como lector, como persona. Pues yo ya no tengo los 16 años que tenía cuando leí mi primer cómic, yo tengo 37. Por supuesto, a la medida que yo me cultivé, este tipo de propuestas tienen más posibilidad de empatizar conmigo, por llamarlo de alguna manera, o de seducirme. Si Sí. mi primer cómic hubiera sido El Garaje Hermético, que ya llegaremos a él, supongo, una de mis obras fetiche del autor, posiblemente yo no leería cómics, las cosas como son. No sé, tú que decías con el tema de la música, yo de música tengo dos orejas izquierdas y dos pies derechos, yo de música muy poco, pero supongo que pasa algo muy parecido. Las cosas muy complejas y eso, pues están destinadas a un nicho y a un nicho que tenga un conocimiento, que tenga una formación y nunca van a ser super éxitos en venta. En Europa sí, el mercado franco-belga vende como churros. Allá en Sí. España, ellos ni siquiera necesitan mercado exterior, no necesitan manga, que lo publican, por supuesto, Glenat lo hace y otras editoriales, pero cuando sale el nuevo álbum, por ejemplo, del nuevo Spirou de Mille Brown, vende 450,000 copias ese álbum, y no hay un cómic Marvel que venda eso en Francia. Pero claro, es que es el de ellos. ¿Sabes? Es el cómic de ellos y por supuesto ellos, ahí hay una cultura muy fuerte de su cómic y ellos ven, el mercado local es lo suficientemente fuerte para que estas obras no necesiten salir. Y cuando salen, pierden ese fuelle
de estar en Francia. Por supuesto, van a al lado un Moebius, al lado de un Batman, en un país, ya sea México, Colombia, Haití o la Conchinchina, la va a tener muy jodida, es así. Y ahora que mencionaba las ventas, pues ni siquiera los cómics de Marvel y DC venden 300 copias, 300,000 copias en No, no, Estados no, no, Unidos. no, 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 ni siquiera, Así que los cómics han vendido 120, 140. O sea, no, es que los números del mercado franco-belga son descomunales. Ya ni te digo los Bonelli que están vendiendo sí, cifras de medio millón de ejemplares. Parece la época de Calimán y Samurai en México y eso, con números así que parecen para Guinness Record. Es una cosa de loco el Bonelli. Pero después, por ejemplo, en México sé que hay una línea Bonelli y te aseguro que no vende lo que vende, no sé, Panini con los cómics de superhéroes. Eso te lo aseguro. sí, por ejemplo, la línea Bonelli en México está editada por Panini y la misma editorial lo maneja de forma muy diferente. No es la peor calidad, es papel prácticamente de periódico, son muy baratos, pero pues no tienen tantas ventas como el manga, que es lo que más domina, al menos en esa editorial en específico. Siguiendo un poco con Jodorowsky y Moebius, otra de las obras que tienen lo que comparten es El Corazón Coronado, Hmm. que también es una obra interesante, quizá un poco menos resaltada que las otras ya mencionadas, pero que tiene pues algo especial. No sé si tú quieras comentar algo sobre ello. Yo no soy muy fan del Corazón Coronado. No soy Ujú. muy fan, la tengo. Me parece incluso poética en algunos puntos, pero no está dentro de mis obras favoritas. Así que si lo que quieres tú, lo que más me gusta es la portada. Sí, La portada es brutal. bueno, de aquí vamos a pasar a una obra muy importante que tiene 4 versiones, por decirlo así, que se llama Arsac, Sí, Arsa, que que esa de sí, hecho es cada una importante. de sus versiones pues cambian la ortografía. Una Sarsac con A y K al final, otras Arsach con CH al final y H, otras Arsac con H y K al final, y la otra, o sea, tienen diferente ortografía. Y esto es un concepto para diferenciar cada uno de los álbums, por llamarlo así, y poder experimentar la obra. También es una obra que no tiene diálogos, que el peso netamente es del arte, y tiene una de las imágenes más famosas de, me atrevo a decir, de la cara de Moebius, que es al personaje sobre una especie de pterodáctilo. Pterodáctilo, ¿no? Así es. Es una de las imágenes que siempre que pienso en Moebius se me aparece luego, luego, ¿no? Porque sí es como de las que más se te graban en el subconsciente. Sí, es muy icónica. Tan icónica es que si tú ves por la saga Panzer Dragoon en los videojuegos, por ejemplo, Panzer Dragoon Horta, que hace todos los diseños Moebius, utiliza eso, ¿no? Ese tema de los animales aéreos como medio de transporte, ¿no? No estoy seguro de que eso lo haya comenzado Moebius, pero como que a partir de eso hay toda una especie de línea que se mueve dentro de ese estilo, ¿no? De estos animales voladores entre dinosaurios o criaturas semi-mitológicas que tienen pues, componentes medio históricos o medio de ciencia ficción. Y es muy interesante, la obra en sí pues está bastante buena. Esta forma de trabajo siempre me gusta cuando algo tiene como que varias presentaciones. ¿Tú la tienes en físico o qué te parece? Sí, sí, esa la tengo. A mí me gusta mucho, me parece una de las obras más influyentes que tiene Moebius, que no necesariamente de las mejores. No está en mi top 3, pero es una de las más influyentes. Tan importante es esa obra en Francia que tuvo serie animada. Si no estoy mal, Canal Plus hace una adaptación animada de Arsac. Arsac es un personaje muy importante del imaginario de ficción en Francia. Ya ni te digo dentro del cómic, del imaginario de ficción en Francia, como podría ser, por ejemplo, los Pitufos, Tintín. ¿No? Eso es Sí, un personaje, yo creo que dentro de los personajes de Moebius es el personaje más, y como tú dices, googlea Moebius y te sale la imagen de Arsac 5000 veces. sí, junto a su otra imagen icónica, yo creo es un desierto donde aparece algo gigante, ¿no? Son como las dos referencias inmediatas siempre con Moebius. Esa magia o imaginaria del desierto y Arsac. Son como las dos que siempre están ahí en primer plano. Son muy buenas referencias visuales. Esto nos permite pasar brevemente a otro paréntesis, que es su influencia hacia otro medio completamente distinto, que es el cine. Moebius tiene una influencia muy importante en películas de ciencia ficción seminales. Muchas veces no está acreditado como tal, pero es innegable que ahí está su mano en cierto modo o su influencia hacia los artistas o los que hicieron el trabajo en la obra fílmica. La primera que podemos mencionar y que es pues, quizá está muy obvia porque cuando vas viendo el arte de Moebius y después ves otras cosas ya lo identificas, pues es Alien, la Alien original, obviamente, el octavo pasajero. Sí, porque Giger es un artista que claramente está altamente influenciado con Moebius. Digamos, un Moebius oscuro.
Moebius, ya no de ficción, sino de terror, pero ampliamente influencia. Giger es como si Moebius hubiera violado a Lovecraft y el hijo bastardo que hubiera salido de ahí. También influenció mucho a la parte quizá más comercial de la ciencia ficción, diagonal fantasía, que es Star Wars, con George Lucas, reconociendo varias veces esa influencia, o incluso pues tomando literalmente ciertas cosas que aparecen en las obras y poniéndolas en las películas. Y no Los solo con diseños. Moebius, con el cómic europeo. A ver, Valerian, que Star Sí, Wars, algunas cosas de Star Wars son fusilar directamente de Valerian, copia y pega y no te paga un peso por eso. Han Solo, el halcón milenario, Jabba de Hutt, bueno, pues la princesa Leia, el traje este de esclava, bueno, hay una cantidad. Se puede hacer un video de 1 hora solo haciendo referencias uno a uno de Star Wars con Valerian, ¿no? Por sí. citar. El George Lucas, quien lo ve, un viejo sinvergüenza. Y otras películas en las que pues, ha tenido alguna relación o Dune, impacto ha sido. Dune, nos perdimos la oportunidad de Ujú, ver una Dune con diseños de Moebius, ¿no? Hay un documental, yo no sé si tú lo has visto, sí, la de Dune que nunca pudo ser. Jodorowsky intentó hacer la mejor película de la historia, literalmente. O sea, si eso hubiera sido realidad, o sería la peor película de la historia o la mejor, pero no habría punto intermedio, porque iba a sí. reunir a Andy Warhol, a Moebius, estaba ahí uno de los españoles del surrealismo, que ya no recuerdo cuál fue, con el que se puso en contacto, pero uno de ellos, John Williams, banda sonora de Star Wars, una locura lo que iba a hacer este hombre. Y que bueno, esa película, el guión dicen, bueno, el documental dice que tiene varios volúmenes, o sea que tú te puedes sentar a leer el guión, son libros y libros del guión. La película era para que durara 8 horas, literalmente. Si ibas a meter en salas de cine 8 horas una persona, es una locura, nunca se materializó, imposible de hacer, ¿no? Era una cuestión casi utópica. Pero bueno, después de eso salió un documental muy interesante. Y por supuesto, Jodorowsky, como tú bien decías, en su tándem creativo Dream Team, al que puso a diseñar eso fue a Moebius y tú ves todas las ilustraciones que hizo para Doom. Es una cosa de locos espectacular. Claro, es Moebius en su salsa, ¿no? Doom es lo que es Moebius en su salsa. Es una obra ideal para él, hecha con calzador. Y justo en esa época conoció a un, pues, me imagino que era guionista o alguien así, porque no lo tengo muy presente como tal en su trabajo, que es Dan O'Bannon, que escribió una historia pequeña llamada The Long Tomorrow, que después a Moebius le gustó y la creó, la llevó a la realidad en cómic. Una historia que es corta y bastante buena, también es muy recomendable creo para alguien que quiera empezar con Moebius porque es bastante entretenida, con unos diseños espectaculares, y una película que influyó a un tal Ridley Scott, que después pues llevó Blade Runner, que Blade Runner básicamente también apesta a Moebius, pero no tiene digamos que relación directa. No sé qué opines tanto de esa obra de Long Tomorrow Sí, como de. hombre, a ver, es cierto que Blade Runner viene de la literatura, pero cuando tú ves el imaginario de lo que plasmaron, tú te sientes en el Incal, tú te sientes en el Incal, sí, te sientes en el Incal, te sientes en el Incal. Es muy difícil identificar hasta a quiénes y a quiénes no la obra de Moebius ha impregnado sus propias obras, ¿no? No sé si es porque lo que ha hecho Moebius es muy universal o porque efectivamente es gente que simple y llanamente ha cogido esos conceptos para sus propias obras, pero hay mucho, 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 mucho que uno ve y uno dice, coño, esto no se parece mucho a lo de Moebius, ¿sabes? Pero es que es una lista casi infinita. Long Tomorrow es una historia noir, futurista, que para muchos es una de las piedras pilares del cyberpunk. Y como mencionaba Blade Runner, pues parte de una novela, pero yo no he leído la novela, pero hasta donde sé se supone que en la novela toda la concepción estética visual no era así o no estaba presente. Esa fue, digamos que llevada al cine directamente por el director y de ahí se toma o se comprende que la influencia directa pues es la obra Long Tomorrow. Entonces eso es muy interesante porque ya tenemos, o sea, referentes de cultura popular, de ciencia ficción en otros ámbitos, en el ámbito pues más mayoritario, por decirlo así, que es el cine, que están directamente influenciados, ¿no? Porque ya mencionamos tres obras que son muy importantes, ¿no? Alien, Star Wars y Blade Runner. Diferentes tipos, o sea, diferentes mercados, a diferente nivel, diferente densidad, diferentes géneros incluso, pero que están ahí. Y además también en películas como Tron, como una que me parece llama The Abyss, que nunca he visto, Mm. y posteriormente varios años después el quinto elemento. Creo que ahí sí está involucrado directamente, no tengo el dato exacto, pero los diseños de la ciudad y todo de nuevo son muy reminiscentes al trabajo común, por decirlo así, de Moebius.
No sé en general qué te parezcan estas obras, estas películas o esta influencia. No, es que es lo que hemos dicho, ¿no? Estamos volviendo al punto común. Es claro que él es de los más relevantes. Él es un Eisner, él es un Tezuka, es uno de los autores más relevantes y para mí el más importante, el más que más influenciado venido desde Europa, ¿no? A muchos niveles. La prueba es que, por ejemplo, ahora es más común. Ahora ves tú a Marina haciendo miles de portadas para Marvel, a la italiana esta, o italiano, porque yo no sé si es hombre o mujer, que hace el cómic este erótico de lobos, de perros, de animales, que ahora está haciendo para Image una serie en exclusiva y es italiana. Ahora es más común ver esto. El mismo Marini haciendo de Batman, una serie de Batman, que a ver si no tengo aquí a la mano, no, de carajo la dejé, bueno, no sé, pero antes no era tan común, en aquellos años era muy extraño. ¿Y qué hizo Stan Lee con Silver Surfer, que es el personaje más onírico, más espacial, más ciencia ficción de todos? Bueno, dice, yo quiero hacer un Silver Surfer con Moebius. Y existe el cómic escrito por Stan Lee, dibujado por Moebius del Silver Surfer, ¿no? Entonces, eso te demuestra lo relevante que es cuando una figura con su propia gravedad, un sol que brilla por sí solo, como Stan Lee, con una importancia dentro de la industria gringa como la que tuvo a nivel editorial y creativo, aunque muchos se la quieran quitar, se pone en contacto con Moebius para decirle, es que el cómic del Silver Surfer definitivo lo tiene que hacer usted. O sea, imagínate el nivel de relevancia que tiene Moebius, ¿no? Eso nos permite volver al cómic, precisamente pues esa pequeñísima etapa que tuvo en el mercado gringo. Justo hizo una dupla con Stan Lee, con esta obra de Silver Surfer Parable, Parábola, que es una obra precioso, precioso que cómic. de hecho se puede conseguir en México. Tiene una edición de Televisa, que está a la mano, así que también podría ser su primer acercamiento con Moebius, si es que no se quieren aventurar directamente con el cómic europeo. Es una obra que, pues lo describiste perfectamente. Si un personaje quedaba o se podía utilizar para este tipo de dibujante, era el Silver Surfer. Y es una historia que muy buena, aunque bueno, personalmente, como mencionas, no Stan Lee, como creativo, como editor me parece muy importante, interesante, pero como guionista siempre he tenido un choque, ¿no? Como Es muy guionista nunca me flojo, ha él acabado como guionista, es de que como convencer. guionista, él como guionista es muy flojo. Por supuesto, él no es Jodorowsky, ¿no? Y se nota. Ese Silver Surfer no es escrito por Jodorowsky. Otra cosa sería que hubiéramos tenido una serie mensual ¿te imaginas? Del Silver Surfer, una etapa del Silver Surfer escrita por Jodorowsky, dibujada por Moebius. Hubiera sido la ultra polla llena de veñas. Sí, o sea, es una obra que el arte lo sostiene de una forma colosal, porque para mí el guión falla en varias cosas, o está flojo, o no flojo, sino que simplemente no está al nivel, porque en cierto modo siento que es el guión más trabajado que trata de hacer Stanley, como que trata de llevarlo al nivel Sí, más sí, es de lo mejor fuerte, que vio Stan Lee, claro que sí. Hombre, pero sí, la etapa en Spider-Man es de lo mejor de Stan Lee también, pero claramente si uno tiene que identificar una obra en que se nota que Stan Lee le puso toda la carne al asador, es claramente este Silver Surfer Parábola, por obvias razones, ¿no? Por la sí. demanda que significaba trabajar con alguien de ese calibre, ¿no? Ya Moebius era Moebius. Entonces a mí personalmente, como mencionaba, pues no, el guión no me convence del todo, pero el arte simplemente hace que valga la pena por completo. Y es una obra pues muy accesible para todos en este sentido de que quizás están más influenciados o acostumbrados al cómic gringo y así digamos que el salto pues es como un puente. Creo que esa obra justamente sirve de eso. Y aquí vamos a pasar a una obra que ya, por lo que dijiste, creo que te gusta mucho, también es de mis favoritas, que es El Garage Hermético. Ah, es una maravilla. Como te mencionaba, para mí es muy difícil decir favoritos, y ya he mencionado Los Ojos del Gato me encanta, El Incal me gusta mucho, Lo tengo. pero El Garage Hermético, no sé, tal vez me atrevería a decir que es de mis favoritos o el favorito, depende quizá el día, pero sí está, digamos que en lo más alto del top de Moebius. No ¿Sabes sé que a a mí ti, me gusta más la secuela? ¿la secuela? El Mayor Fatal. Ese no lo he leído, ¿qué tal? A mí me gusta mucho más que el Garaje Hermético. Muchísimo más. Es una secuela directa, o sea, el Garaje Hermético 2, ¿sabes? Sí, Así que tampoco tienes que complicarte mucho. Pero, y arranca donde terminan los eventos del Garaje Hermético. Pero es que ya el Mayor Fatal es la locura, o sea, ya Moebius en modo, o sea, que me importa toda una verga. O sea, ya a mí me encanta eso, o sea, ya ahí no hay guión, ya no hay una mierda. Es Moebius diciendo, mira, yo soy el puto amo del universo, voy a dibujar esto sin guión, sin una mierda, voy a hacer una página cada 20 días o cada año y la voy, entonces claro, tú ves la evolución página a página. Ya ese ejercicio lo hizo en el Garaje Hermético. El Garaje Hermético tiene método de escritura automático,
O sea, en el garaje hermético tú no tienes como un guión estructurado que él adaptó, no, no. Él fue haciendo las páginas y iba pasando, iba creando en la medida que iba haciendo las páginas. Entonces, por eso tú ves que el garaje hermético, como aparte no se publicó originalmente como un todo de obras, sino por capítulos, o sea, por páginas. Entonces tú ves que el garaje hermético cada 3 o 4 páginas vuelve a presentar el garaje hermético, las aventuras de... Y la obra muta tanto que cuando tú la tienes en un solo tomo recopilatorio integral, que es como la tengo yo, no tengo ni idea en qué parte de las estanterías está, pero bueno, no lo tengo aquí a la mano. Tú ves una evolución creativa, tú ves un nivel de experimentación sin paralelismos que llega incluso a jugar con deconstruir su propio arte, se mete con cosas. Bueno, es que yo me siento a Picasso dibujando un cómic. O sea, esa es el equivalente que yo hago. Yo siento la naturaleza que tenía Picasso como artista en un autor de cómic. O sea, es una cosa, pero bueno, después es una locura. O sea, el garaje hermético es una locura. El nombre aparte es una genialidad, el garaje hermético. Yo tengo un podcast que no sé si lo has escuchado alguna vez, que se llama El Garaje Antigravedad. Y justamente no hay mucho que decir, señoría. Se llama El Garaje Antigravedad, mi podcast. Así me gustaba el garaje hermético a mí, que a la hora de crear un nombre, cogí parte del nombre de uno de mis cómics favoritos. Es increíble, increíble, increíble como experimento gráfico. Y si tú te sientas a leerlo sin la pretensión de que tenga que tener la historia del neuromante o de la metamorfosis de Kafka, si tú te sientas a leerlo y te dejas llevar por lo que te propone Moebius, es un viaje orgásmico. O sea, juega con tus sentidos Moebius de una manera, con la experimentación, con el carisma que desprende. A mí es que, bueno, nada, parezco una groupie, ¿no? Estoy gritando como quinceañera perra. ¿Qué quieres que te diga? No, es que es buenísimo. Para que nos entiendan quien no sepa nada de esta obra, básicamente es una historia que se publicaba página por página, por decirlo así. Sí. Es una historia que no tenía un punto claro, era improvisación pura y dura. Para hacer un símil con la música que ya mencioné hace rato, pues sería el jazz en su máxima expresión. Es un artista con su potencial, con sus elementos, con sus técnicas, que pese a que no tenga como que un guión estructurado, puede estarte contando algo de calidad y de valor, y que va en creciendo constante, 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 hasta el punto en que podemos decir que colapsa, pero eso lo hace gratificante, y después, por lo que me comentas, el Mayor Fatal sigue un poco esa estela, pero aún más experimental, ¿no? Sí, mucho más. Aparte tiene un punto en el Mayor Fatal, que esto no es un spoiler, pero sí, pero no es un spoiler, que es algo que ya intuías tú en otras obras, Sí. y es que es todo parte de... O sea, él lleva la idea del Jodorowsky verso al porque lo que te digo, él cuando escribe es un remedio de Jodorowsky. Entonces, él lleva la idea del Jodorowsky verso, ¿no? Al Moebius verso. Entonces, te propone que los personajes en los que él trabajado toda su vida son él de otras dimensiones. Sí. Entonces, si tú ves el protagonista del garaje hermético y abres Blueberry, es el mismo personaje. Solo que uno es en el espacio y el otro es en un western. Y hay una viñeta en el Mayor Fatal, porque es un quilombo multidimensional. O sea, el Mayor Fatal, por los eventos del garaje hermético, termina perdido a los deslizadores. ¿Recuerda la serie de televisión? Perdido en las múltiples realidades sin poder volver a la propia. Entonces está, digamos, en una constante viaje como un peregrino intentando redimirse para poder llegar al premio de volver a su realidad. Y en esos saltos hay uno en que literalmente aparece en una viñeta. Mira ese nivel de experimentación. Ya hay metalenguaje en el Mayor Fatal 2. Y cuando salta a este universo, no salta a ningún lado, sino que aparece dentro de una viñeta. En la viñeta él está un dibujante, o por supuesto gigante, dibujándolo. Y cuando lo mira, adivina quién es. Un dibujante llamado Moebius, que lo está dibujando, pero que es igualito a él. ¿Sabes? Entonces ya, y que al lado tiene en la estantería 2 tomos y una ficha del Blueberry, o sea, ya él lleva toda su alucinación experimentativa, la lleva ya al máximo nivel en el Mayor Fatal 2. A mí me gusta mucho más que que el Garaje Hermético, siendo el Garaje Hermético una obra más robusta, pero esta está más loca, esta es más Moebius, este es el mejor Moebius para mí. Fíjate, qué bueno hablar contigo aparte de hacer el programa, porque pues ahora sí me generas mucha expectativa, porque es una obra que tenía presente, pero no he leído hace un buen, porque el Garaje Hermético pues tiene años que lo leí, y como te digo, me encanta. Y en sí, en el arte, en la música, me gusta mucho ese tipo de cosas que se atreven, que experimentan, que son vanguardia, que a lo mejor no tienen sentido para muchos, que son incomprensibles, pero tienes que dejarte ir de lleno para sumergirte en ese mundo.
Y el Galaxia Hermético justamente me dio esa sensación en un cómic. Y si el Mayor Fatal, digamos que es eso llevado más hacia el caos, creo que me va a fascinar como a ti. Has usado la palabra, yo no la pude haber elegido mejor. La palabra es esa, es llevar hacia el caos. De por sí esa es la trama base. Esta desgracia casi homérica es por una fuerza primigenia del caos. Literalmente ese es el guión que controla todo el universo y que está confabulando. Que es lo que decía yo al principio del directo, que es cuando te das cuenta que hay una, en el caso de Blueberry, hay una tendencia hacia la desgracia. Bueno, en el Mayor Fatal todo se conecta y te explican que efectivamente hay una entropía cósmica que alinea a todos los personajes creados y los que ha trabajado Moebius. Es una locura, man. O sea, es lo máximo. Sí, esta experimentación y todo es a tal grado que, como mencionabas al inicio de cada historia, por decirlo así, hay un resumen. Y esos resúmenes realmente no nos están resumiendo lo que pasó, Te dicen una sino están mierda. resumiendo otras cosas. Entonces, precisamente te da más apertura en el mundo y todo lo que te está contando. Aquí, en este canal no es un secreto que a mí, yo creo, me encanta ese tipo de historias metaficcionales, todos esos experimentos. En el cómic estadounidense, quizá el que más ha llevado este tipo de recursos pues, al mainstream pues, ha sido Morrison. Entonces creo que también por esa parte, para algunos que ya tengan cierta experiencia por ahí, les puede ser muy llamativo y atractivo. Así que, pues los que quieran, digamos que un cómic así más locochón, más que no sabes qué te va a esperar, yo creo que recomendaría Garage Hermético y Mayor Fatal. Sí, pero Que ojo, como no como primera obra de leerle a sí, no Moebius. como primero, sino cuando ya Sales tienes más bagaje. corriendo, sales corriendo espantado. Bueno, de aquí, como obviamente su catálogo es muy extenso y desgraciadamente no podemos abarcar todo porque pues no hemos leído todo y aparte Oye, esto yo, sería espérate, muy disculpa que te largo. interrumpa, Sí, porque yo dime. ahora que me miro hacia atrás de lo que hemos hablado, dije una barbaridad, ya tienes Ujú, como 10.000 dislikes, cuando hablé de La Casta de los Matabarones. La Casta de los Matabarones no es dibujada por Moebius. Cuando me ujú, refería a la gran obra, me refería por el caso de Jodorowsky, porque es por sí, Juan Jiménez. Solo que el personaje protagonista sale de una obra de Moebius, que es sí, el Ginkal, ¿no? A eso sí, me refería. claro. Bueno, de aquí voy a pasar, digamos que a la última obra que creo que es interesante mencionar, que es una de las más modernas, por decirlo así, que es Inside Moebius, que es una historia que ya tenía esta especie como de atmósfera llamativa de que era un Moebius fuera del mundo de pues la marihuana y las cosas que le gustaba experimentar. Un Moebius, por decirlo meramente humano, que de nuevo Inside Moebius también es muy experimental, no tan al grado de la obra anterior, pero también tiene pues, ciertas cosas que pueden resultar muy extrañas para algunos. También es un cómic muy cercano a la metaficción. Y es un cómic que más que nada es como una carta hacia sí mismo. Y a mí me gustó mucho algo que él mencionaba, que él ya en sus obras planteó las cosas más intelectuales, más artísticas, y en Inside Moebius simplemente se estaba divirtiendo. Entonces me pareció muy interesante ese comentario, porque es una perspectiva que a veces siento personalmente y quizá la mayoría no tomamos de ciertas obras, que pues las obras tienen diferentes enfoques y algunas simplemente tienen ese sentido del autor. No sé qué te parezca Inside Moebius, porque ya es una obra, o sea, no sé si polémica, pero que sí tiene Lo que opiniones pasa es que encontradas. si tú lees Inside Moebius o compras Inside Moebius esperando que el Moebius de mucho tiempo atrás no lo vas a encontrar. ¿No? Este es otro tipo de obra. Tú acabas de decirlo en Moebius, hablando de Moebius, o más bien no hablando de Moebius, porque no es una autobiografía, es Moebius sobre Moebius. Y por supuesto, con todo su metalenguaje, sus alucinaciones. A mí me gusta como obra, por supuesto no la pongo como un referente Moebius porque no sabía o no leí o no lo había visto o no recordaba eso que tú dices. Pero ahora que lo dices, pues sí, eso efectivamente es. Es el autor posiblemente haciendo algo que quería hacer, ¿no? No siempre, yo te lo digo ya como creativo, yo supongo que a uno y las ideas se le acaban. Yo tengo, como estoy, digamos, empezando el camino en este tipo de cosas, pues yo tengo muchas cosas que arrastro desde que leí mi primer cómic, que son inquietudes de, esto se podría hacer en un cómic, o esto estaría chulo darle esta vuelta de hoja. Leí este cómic, me gustó mucho, pero, ¿y si se hiciera así? ¿Y por qué este no hizo esto? Entonces tú tienes una serie de inquietudes que ahora en mis primeras obras yo estoy plasmando todas. Pero pues digamos que cuando lleve 2, 3, 4, 5, suponiendo que eso pasara, ese escenario fantástico pasara, pues llegará un momento que posiblemente ya yo conté lo que tenía que contar o lo que más me necesitaba, digamos, contar. Y posiblemente o busque nuevas inquietudes o efectivamente ya haga las cosas con, con otro modo operandi, ya no sea
Me encantó, es que me encantó porque me pensé en mi propio futuro y dije, coño, qué bien sería escribir algo donde, no sé, todos sean tetas y golpes, loco, qué bien, Sí, no tenga que darme las de intelectual barato y cómo me encantaría hacer algún día un cómic en que ya como no tengo nada que demostrar, Moebius no tiene nada que demostrar, pueda decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un cómic que se trate de una guerrera ultratetona que le parte la madre a todo el mundo y ya, y se acabó. Yo creo que esto es un cómic, ¿cómo llamarlo? Mucho más reflexivo que las otras obras de Moebius, pero que es muy interesante para el que es fan de Moebius porque te permite conocer más de Moebius. Es más, yo diría que más que de Moebius, de Giraud, de la persona. No sí, es una autobiografía, pero tiene parte de eso. A mí me gusta, pero creo que es la obra final de Moebius. O sea, cuando sí, hayas leído mucho Moebius, debes leer Inside Moebius, porque eso es como que yo te dé la autobiografía, este de Super Gods, el libro de Grant Morrison, y nunca te hayas leído un libro, un cómic de Morrison. Pues qué sentido tiene exacto. que leas los planteamientos y las reflexiones de Morrison sobre la ficción cuando tú no tienes ni idea qué ha hecho él en la ficción. ¿Sabes a dónde voy? Sí, lo definiste perfectamente, es como el epílogo, como la cereza del pastel, como suele mencionarse. Es una cosa, pues como he dicho, creo que tiene cierta polémica, entre comillas, o he visto, o sea, es la obra que le he encontrado más opiniones encontradas de Moebius, Pero ¿sabes por qué pero, es eso? Por lo mismo que ajá, pasa en la música, tú que usas la analogía de la música constantemente. Cuando un grupo, no sé, hace, no sé, thrash metal, ¿no? Yo qué sé. Y el grupo, resulta que los tíos hicieron thrash metal porque se conocieron y el bajista le gustaba el thrash metal y la disquera que lo firmó les dijo, vea, el thrash metal está vendiendo como pan para el desayuno, y los tipos hicieron thrash metal, ¿no? O en su momento sentían el thrash metal muy fuerte. Pero resulta que al tipo al mismo tiempo toda la vida le gustó el progresivo y el jazz. Entonces él quiere hacer un rock con elementos de jazz y que sea progresivo. Y cambia el álbum, ¿no? El siguiente álbum va por esa, y claro, todos los fans se les eriza la piel. Y, pero ¿qué, ¿por qué acá? ¿Por qué no suena exactamente igual que los otros 8 álbumes que he escuchado de él? sí, Porque también exacto. el tipo tiene las pelotas rojas de hacer eso. El que tienes que madurar eres tú, porque él como artista está intentando hacerlo. Después le puede salir peor o mejor, pero eso pasa mucho. Mira que muchas bandas son muy apedradas cuando hacen cambios, digamos, drásticos en su sonido. Pero a mí me parece la cosa más normal, y ya te lo digo como artista, a mí me parece la cosa más normal del mundo, que, que si ya has experimentado mucho de algo, es más, me parece, yo por ejemplo soy muy crítico hablando aquí de Colombia de Botero, que es un artista colombiano pues hiper mega afamado, que vale un riñón una obra de él, y a mí me parece una mierda de artista. Lleva 50 años haciendo esa puta gorda, men, no quieres hacer nada más. ¿Qué valía tienes como artista cuando sí, que te salen muy bien y que te las compran a millones de dólares? Pero realmente eso no es ser artista, es ser un mercader. Tú eres una máquina de Sí, producción en masa. ¿Dónde estás explorando tú ahí? ¿Dónde estás? Tú no tienes inquietudes, tú no tienes. Entonces, pero uno sabe que el público, casi siempre cuando algo le gusta, reclama siempre más de lo mismo, ¿no? Por eso sí. Marvel y DC nunca salen de ahí, porque nunca jamás se deciden o están dispuestos a abandonar la gallina de los huevos de oro. Sí, o cuando salen no tardan mucho en volver de nuevo a lo Claro, porque pasado. el público los coge y los levantan torchas y entonces reculan, ¿no? Sí, lo definiste perfectamente, pero sí es una obra que vale la pena. A mí la verdad sí me gustó mucho. Es una reflexión interna de muchas cosas. Es más como un estudio de personaje de sí mismo, que suena como muy extraño, pero creo que justo le queda bastante, ¿no? Bueno, finalmente me podrás decir, a ver si te atreves o si quieres, como que tu top 5 de Moebius. Nunca lo he pensado, vamos a hacerlo rápidamente. A ver, las que tengo muy claras que metería en el top absoluto son el Incal, Blueberry, aunque todavía no firmaba como Moebius, pero es Moebius. El Mayor Fatal, da igual si el Mayor Fatal o el Garaje Hermético, como obra en global. Esas tres son para mí el top absoluto, o sea, es las que yo elegiría siempre. Después de esas tres, a mí me gusta mucho uno que se llama Los Jardines de Edena, creo que se llama. Es que no recuerdo el nombre de la chica, lo tengo por ahí en una edición muy vieja de Norma. Es un solo álbumcito, es una ciencia ficción menos, bueno, sí es metafísica, pero esta es más onírica, que ya en la obra de él hay destellos, pero la obra de él no es tan onírica, es más metafísica, es más alucinógena, más, digamos, que tienes que drogarte para hacerla, básicamente, ¿no? Sí. Esta la siento más onírica, esta la siento más Neil Gaiman, por llamarlo de alguna manera, ¿sabes? Ujú. Y me gusta mucho esa combinación. Y finalmente yo lo tocábamos al principio, pero a mí todo el imaginario visual de Arsak me encanta. Por mi parte, pues vamos a compartir varias. Creo que es muy obvio, ¿no? Porque son como, bueno, en parte por los que son las que se leen primero y porque tienen muchos elementos interesantes.
el Gallo Hermético, el Incal, Arsach, por lo que te conté personalmente de Yux Ducat, Los Ojos del Gato, por ese como punto de partida para mí creo que es muy importante. Y me atrevería a meter Inside Moebius justamente por lo que platicamos, como este rompimiento, este cambio, que incluso digamos ya en las épocas finales pues siguió haciendo otras cosas, cuando pues, lo más fácil es que se quedara siempre en la cumbre que ya había conquistado. Así llegamos al final de este programa. ¿Quieres compartirme o comentarme tus redes y también de tu cómic, de tu proyecto, cualquier cosa que quieras compartir? Tu podcast también. Vale, en redes, yo soy Gabriel Gamora, ese es mi nombre, por increíble que parezca, sí, no tiene nada que ver con la puta película de Marvel. Mi nombre es Gabriel Gamora. Sí, porque siempre dicen, te lo pusiste por la película. No, Gamora es un apellido de ascendencia turca. Entonces, mi nombre es Gabriel Gamora y me encuentran pues en Facebook, en Instagram. En Instagram me encuentras como Gabriel Gamora, pero la cuenta tiene una dinámica propia. Se llama una foto friki a la semana y va de eso, de poner una foto friki, no de poner mi foto, digamos, de la comida, ni con mis hijos, ni en mi, ¿sabes? No, es de una foto friki, hacer foto friki de mi colección, tonterías que se me ocurren. Es una mentira, es una milonga esa cuenta porque es una foto friki por semana y subo una como cada 3 meses, pero bueno, digamos que esa es el ADN de la cuenta. Entonces me puedes buscar como Gabriel Gamora en Instagram, en Facebook, mi canal en YouTube es El Comemente. Y mis cómics actualmente, que es, digamos, los que estoy trabajando son Elemental para Viñeta Violeta, para Bocadillo, una editorial colombiana. En el momento que salga, pues si lo quieres adquirir por fuera de Colombia, pues toca pagarle el envío, que termina costando igual o más que el cómic, pero bueno, no hay nada que hacer. Y el que de pronto se puede hacer más fácil de comprar en algún momento sea Limbo, una obra que estamos haciendo para España, por supuesto, porque obviamente, digamos, la distribución de cómics que son publicados en España en nuestros países es fuerte, por lo menos en Colombia es fuerte, en las librerías los traen cosas de Astiberri, traen cosas de todas las editoriales españolas, entonces pues de pronto algún día puedes cruzártelo en una librería, si no más de lo mismo, como va a haber una versión colombiana, porque esto es un cómic que se está haciendo a 2 bandas con 2 editoriales. O sea, nosotros lo estamos haciendo por una editorial en España, pero tenemos un acuerdo con una editorial colombiana para que ellos lo editen aquí, pues también más de lo mismo. Desde Colombia se puede enviar. Si quieres echarle un ojo al Limbo y al Elemental, yo los tengo subidos previews de ambos. No solo constantemente hago post del proceso creativo, pero tengo previews de las primeras, de Elemental de las primeras 7 páginas y de Limbo de las primeras 4 en mi Facebook personal. Te metes a Gabriel Gamora y ahí en los posts encontrarás para leer las primeras páginas de ambos. No sé si tú has leído alguno de los dos, pero ahí hay previews de ambos trabajos, tanto de Elemental como de Limbo, y eso es todo, no es más. Pues lo estaremos checando y estaremos en contacto. Como ya te había comentado, pues estás invitado a este canal cuando gustes, tanto pues, a este espacio como al programa que te digo que es en vivo, que es Diálogos del Multiverso. Y también cuando gustes, pues ahora sí que en tu espacio igual, pues ahí podemos estar, tanto yo Sí, ya como cuando los otros. vuelva voy a tener un parón de directos. Venía haciendo uno cada semana hace como 2 meses, todos los sábados y domingos hacía un directo. Voy a hacer un parón y voy a intentar utilizar ese tiempo para retomar, digamos, los contenidos clásicos del canal, o sea, videos con edición y tal, reseñando cómics, porque llevo como 3 o 4 meses que no subo ningún video de esto. Digamos que la ventaja que da el directo es que te sientas, hablas y ya, Sí. y me he ido como durmiendo ahí y ya más de un suscriptor me ha insultado públicamente por facilista, entonces quiero dedicarle este fin de año a hacer videos, digamos, más tradicionales de mi canal, pero el otro año cuando retome el tema directo, fijo, va a estar invitado en alguno, claro. Muy bien, pues por allá estaremos. De parte del canal, pues están las redes Multiversum Comics, que en Instagram es Multiversum Comics, en Facebook es Multiversum Comics y en Twitter es @Multiversum, nada más. Y bueno, ya saben que este programa y Diálogos del Multiverso siempre son los sábados, así que aquí lo van a poder encontrar. Este fue pregrabado y está en estreno y Diálogos obviamente es en vivo. Bueno, Gabriel, te agradezco una vez más. Nada, Nos vos. estaremos viendo y sigan en Multiversum Comics.